Hola, ¿cómo están? Muy buen día. Les saludo a nombre de la Dirección de Apoyos a Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. El tema de hoy, ya lo verán, se llama regulación de la cannabis, que sí y que no es legal. Para brindarnos este tema nos acompaña el día de hoy la licenciada Nadia Robles Soto. Ella nos acompaña de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Les voy a hablar un poquito de su currículum. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en Psicología con área de conocimiento en adicciones por la misma universidad. Además, ella ha sido subdirectora regional y actualmente es directora de programas nacionales y del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas. Además, es autora de guías de práctica clínica para el tratamiento de adicciones, es formadora, ponente y docente en prevención y atención integral a las adicciones. Licenciada Nadia Robles Soto, qué gusto que nos acompañe el día de hoy. Bienvenida. Muchas gracias. Al contrario, Silvia, es un gusto estar con ustedes. Tengo más o menos pensado que vamos a estar platicando de este tema una hora alrededor de ese tiempo. Los invitamos a quienes estén conectados a hacer cualquier pregunta. Este es un tema donde yo he visto que suele haber muchas dudas, muchas afirmaciones que no son necesariamente veraces. Entonces, mi presentación que les iré compartiendo en este momento, pues versa mucho sobre las preguntas que yo que suelo escuchar mucho más frecuentemente en relación a este tema. Quiero compartirles que dentro de mi trabajo acá en la Comisión Nacional contra las Adicciones está el colaborar en los procesos de regulación de la cannabis. Entonces es por eso que puedo compartirles este tema y bueno, puedo darles algunas referencias de primera mano sobre lo que está ocurriendo en nuestro país y bueno, también cómo eso impacta a las personas que tienen intención de consumir o que tienen preguntas acerca de si, por ejemplo, la cannabis o marihuana es útil para todas las enfermedades, cura todos los males, puede ayudarnos a tener mejor salud. Ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces, les voy a compartir la presentación que traigo para apoyarme simplemente con algunas referencias, pues de lo que quiero compartirles. Entonces, vamos a empezar, primero que nada, pues con muchas dudas, porque ahora hablamos mucho de la cannabis, no hablamos tanto de la marihuana y esto tiene una razón de ser. La cannabis es la planta en general, ¿no? De donde se pueden sacar distintos derivados y un derivado de esta planta es la marihuana. La marihuana es en sí misma pues ciertas partes de la planta, de la cannabis, secas, que generalmente pues son la parte de las flores, ¿no? Algunas hojas, que ya cuando está secada, algunas personas que la consumen, pues la enrollan en papel para poder hacer cigarros y consumirla vía fumada, que es la forma más convencional generalmente por la que con la que se consume esta sustancia. Pero la cannabis no solamente produce la marihuana, también produce otros derivados que son pues ahora muchísimo más populares, como los aceites de cannabis. Tenemos también el hashish, ¿no? Que es una sustancia que no es tan usada en nuestro país, pero que en otros países, por ejemplo, de Latinoamérica, en Europa, también suele ser bastante utilizada. Y tenemos otros derivados como la cera, el wax de cannabis. Entonces, cuando hablamos de la condición legal o de la condición regulatoria, no hablamos solamente de la marihuana, hablamos de la planta en general, que es lo que da origen a todos los productos que se pueden utilizar. Entonces, primero hacemos esa diferencia de qué es cannabis y qué es marihuana. Y bueno, quienes consumen la sustancia generalmente la conocen como marihuana, pero solo estamos hablando ahí de una parte de toda la planta. Ahora, de manera muy general, hablando de cuáles son los efectos de esta sustancia, pues vamos a tener efectos diferenciados dependiendo de la dosis, que esa es una característica muy particular en la mayoría de las sustancias psicoactivas. Una sustancia psicoactiva solamente retomaremos que es aquella que modifica
pues ciertas funciones del sistema nervioso central, también ciertas funciones físicas. Y en el caso de la cannabis en específico, de la marihuana, tenemos a dosis bajas cambios en el estado de ánimo, disminución de la claridad mental o la capacidad de raciocinio, somnolencia, el deterioro de la memoria a corto plazo, el aumento de la ansiedad. En algunos casos las personas pueden percibir pues ciertas ideas, ¿no?, de persecución, también algunos problemas de coordinación motora, la alteración de la percepción del tiempo y el espacio, el enrojecimiento de los ojos, en algunos casos la despersonalización, que es sentirse fuera, ¿no?, de nuestro propio cuerpo o tener esa sensación de que no somos nosotros mismos, un incremento en el apetito y también poca capacidad de concentración y resequedad en la boca y la garganta. Pero recordemos que en el caso del uso de cualquier sustancia psicoactiva siempre va a ser importante no solamente la sustancia, también la dosis y las condiciones en las que la persona la está consumiendo. No todas las personas perciben los mismos efectos, no tienen las mismas consecuencias y va a depender mucho también del estado de ánimo o del ambiente en el que se encuentren. Cuando tenemos dosis altas del uso de la cannabis, generalmente se pueden presentar náuseas, vómito, pánico y paranoia, disminución de la presión arterial y en algunos casos angustia extrema. Y aunque estos son los efectos más comunes en muchas personas, pues no son ni los únicos ni todas las personas experimentan estos efectos. Ahora, ya que hicimos esta referencia de qué es la sustancia, cuáles son sus efectos, ¿cuándo es que hablamos de despenalizar, legalizar y regular? Porque cuando hablamos de estos conceptos, generalmente la mayoría de las personas asumen que son exactamente lo mismo y no necesariamente es así. Entonces, antes de entrar de lleno a las palabras de despenalizar, legalizar o regular, tenemos también que tomar en cuenta que el uso de una sustancia, así como el uso de cualquier otro producto, implicará la intervención de ciertas personas quienes lo usan. Y no todas las personas que son usuarias participan de todos los procesos para obtener una sustancia. Entonces, cuando hablamos de consumo, simplemente estamos hablando de los actos de usar la sustancia, es decir, fumar la marihuana, y portar la sustancia, ¿no? Porque si la consumo, pues evidentemente necesito portarla para poder consumirla. Si decido salir a la calle porque voy a consumir en algún espacio privado, pues evidentemente mi consumo implicará que yo porte cierta cantidad de esa sustancia. Eso es lo único que les atañe a las personas que son usuarias. Pero hay otras actividades u otros actos que implican la producción, comercialización, fabricación, venta, promoción de la sustancia. Y eso ya tiene implicaciones a nivel de corporaciones empresariales, de organizaciones, del gobierno, de grupos de personas. Entonces, es importante contextualizar esto porque a los ciudadanos generalmente nos preocupa y nos ocupa qué pasa con el consumo y qué pasa a lo mejor si yo porto la sustancia. Pero detrás de eso hay toda una cadena de suministro que también debe de ser legal necesariamente o debe de estar regulada. Esto es todo lo que abarca el tema de la regulación de la cannabis, no solo quién la usa, sino quién la produce. Entonces, hablando de estos puntos en específico, vayamos ya en materia a qué significa cada una de los conceptos. Despenalizar en este tema y en otros tantos también es no asignar ninguna pena, es decir, que ningún acto que se haga amerite algún tipo de pena como la cárcel, ¿no? En el caso de legalizar, es convertir un acto que es convertir un acto en lícito, ¿no? Algo que tal vez estaba prohibido en algo permitido. Recordemos y contextualicemos también que aquellos actos entre la sociedad que están permitidos, pues suelen encuadrarse en un ámbito legal y
aquellos que no están permitidos suelen encuadrarse en un ámbito ilegal, ¿no? No debe robarse, pues robar es ilegal. No debe matarse, matar es ilegal, ¿no? Entonces, generalmente aquí, pues ha habido una capa que cubre, ¿no?, el consumo de sustancias, porque se suele pensar que consumir sustancias es ilegal y en realidad no lo es, ¿no? No es, el acto de consumir en sí mismo no es ilegal, pero de alguna manera hay una paradoja, porque aunque el acto de consumir no es ilegal, toda la cadena de suministro sí lo es. Entonces, es como si nos dijeran, es muy legal que comas dulces, pero la fabricación de dulces es ilegal. Entonces, ¿cómo obtengo los dulces, no? Lo mismo pasa con las sustancias. Entonces, cuando hablamos de regular, estamos hablando de establecer ciertos parámetros normativos sobre una actividad. Es decir, pues reglas, normas, lineamientos a toda esta actividad relacionada con el consumo, que como ya les dije previamente, implica toda una cadena de suministro, ¿no? Así como los alimentos que nos llegan a casa requieren pues pasar por una serie de normas para asegurar que son seguros, que no nos van a hacer ningún daño, o así como un medicamento es fabricado y requiere ciertas reglas para asegurar que va a ser efectivo para nuestra salud y que no nos va a perjudicar. Bueno, en este caso, hablando de sustancias como la cannabis, también se estará hablando de que requiere ciertos parámetros de regulación para establecer reglas de cómo debe ser fabricado, producido, vendido, si se vale hacer promoción de estos productos o no. Y creo que los mayores ejemplos que tenemos en este campo son el alcohol y el tabaco, que son sustancias que son lícitas, pero aún cuando son lícitas, pues tienen ciertas reglas que se deben de cumplir, como por ejemplo que no las consuman menores de edad, ¿no? Y si yo le doy alcohol o tabaco a un menor de edad, eso constituye una actividad ilegal por la que yo sí podría tener una consecuencia penal, es decir, cárcel, ¿no? Entonces, cuando hablamos del consumo de cannabis, insisto, no está penado, no amerita cárcel, pero los actos que están relacionados al uso de cannabis, es decir, toda la cadena de producción e incluso algunas condiciones para la aportación, sí pueden ser ilícitas. Entonces, desde esta perspectiva, ¿es legal consumir marihuana o cannabis en México? Sí, sí es legal. No. Es decir, si alguien quiere consumirla, no está cometiendo un acto ilegal. Eso es importante transmitirlo, porque muy desafortunadamente, sobre todo pasa con personas jóvenes, y bueno, asumiendo que estamos hablando a un público joven, es importante que tengan esta información a la mano. No te pueden detener si tú estás consumiendo cannabis o eres consumidor de cannabis por el simple hecho de consumirla. ¿Qué sí pueden hacer? Te pueden detener si portas ciertas cantidades que van por arriba de lo que está establecido normativamente, que ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Pero bueno, desafortunadamente muchas personas en nuestro país son procesadas, es decir, son incorporadas a un sistema de justicia criminal por ser consumidores. Eso está equivocado, eso no debe de suceder, ¿no? Y eso atenta contra los derechos de las personas, porque ser consumidor o consumidora de una sustancia no te hace un delincuente, de ninguna manera. Ahora, ¿es legal comprarla o venderla? No, no es legal. Eso sí es la parte que no está permitida aún, ¿no? No existen mecanismos para establecer cómo comprarla, cómo venderla, pero si una persona es consumidora, puede consumir, no es un acto ilícito, pero no puede comprarla o no puede venderla. Si es sorprendida o en una investigación se identifica que esa persona está consumiendo, está vendiendo esta sustancia, sí puede tener un proceso y puede tener problemas con la ley, porque estas actividades no están permitidas en nuestro país, ¿no? Ahora, ¿me pueden detener si la porto? No,
si porto hasta 5 gramos de marihuana. No te pueden detener si portas pues de 1 a 5 gramos o menos de 1. No, eso no es posible, ¿no? No debe de ser. La ley dice que no te pueden detener porque, y la ley que lo dice es la Ley General de Salud, establece ciertas cantidades para distintos tipos de sustancias. Pero hablando de la marihuana, si son hasta 5 gramos, no te pueden detener. Y así es como se ven regularmente 5 gramos, ¿no? Ahora, si portas esta cantidad, es decir, una cantidad mayor de los 5 gramos, sí, por supuesto, sí te pueden detener. Aún si tú refieres que eres una persona consumidora, te pueden detener porque la cantidad en sí misma genera la sospecha de que puedas estar portándola para distribuirla. A lo mejor no la quieres vender, pero aún si piensas en distribuirla gratuitamente, eso también constituye un acto ilícito. Entonces, si la aportas para ti y es una cantidad de hasta 5 gramos, teóricamente no tendría que haber ningún problema con la ley, pero si rebasa los 5 gramos y si no hay una explicación justificada de por qué portas esa cantidad, puedes entrar a un proceso penal. Ahora he escuchado también muchas personas que dicen, bueno, es que yo la aporto porque es medicinal y la uso porque tengo muchos problemas de salud o me está ayudando a sentirme mejor. Eso tampoco es un argumento que sea válido, porque para el uso medicinal hay ciertas condiciones que vamos a ver en un momento. Y generalmente muchas preguntas, realmente incluso mi mamá me ha dicho, si es medicinal, ¿por qué sigue habiendo restricciones? ¿Por qué se sigue considerando que es legal? Si favorece la salud, ¿por qué está prohibida? Si es algo que es bueno, ¿no? Y para muchas personas podría ser que no hace como mucho sentido, pero ahora les explico qué es lo que pasa cuando estamos hablando de la cannabis con fines medicinales. Y es que solamente algunos derivados de la cannabis son los que tienen el potencial terapéutico. Generalmente estas sustancias se les llama cannabinoides y particularmente el más conocido es el tetrahidrocannabinol, ¿no? Que es la sustancia que generalmente da un efecto para arriba de la cannabis y que está muy relacionado con muchos efectos a nivel psicológico. Y el CBD o el cannabidiol es la sustancia que generalmente de alguna manera relaja, ¿no? en la cannabis. Tiene, digamos que esta dualidad de los efectos y puede ser que incluso ciertas combinaciones de estos dos cannabinoides sean los que generen pues ese efecto terapéutico. Pero otro punto importante u otra clave es que estas sustancias se utilizan para condiciones que son muy, muy específicas. En el caso, por ejemplo, del THC o tetrahidrocannabinol, se utiliza para casos de dolor crónico, para reducir las náuseas, muchas veces relacionadas, por ejemplo, con procesos de quimioterapia, para estimular el apetito en pacientes que crónicamente tienen la pérdida del apetito por la condición médica. Un ejemplo de ellos es las personas que pueden tener VIH o que pueden tener cualquier otra condición médica, y en el manejo de espasmos. Entonces, esto quiere decir que no para todas las condiciones es usable, ¿no? Los derivados de la cannabis. Y en el caso del CBD, puede tener propiedades ansiolíticas y puede ser utilizado justamente para personas que tienen pues ciertos cuadros de ansiedad o ciertos padecimientos que de manera secundaria generan cuadros de ansiedad, para reducir la inflamación, para el manejo de convulsiones epilépticas y también para el manejo de espasmos. Generalmente estos medicamentos se recetan cuando otros medicamentos a lo mejor no han tenido el efecto deseado. Por ejemplo, para las personas que tienen epilepsia, hay muchos tratamientos en el mercado, pero bueno, si las personas son resistentes a estos tratamientos, en un contexto de medicina más experimental, pues se ha ido explorando cuáles son los efectos de los derivados de la cannabis y se ha encontrado que muchos de ellos sí son útiles. Entonces, quien tuvo cierta resistencia a medicamentos y ahora quiere experimentar con algunas alternativas que les puedan funcionar, pues pueden estar utilizando estas alternativas y les están funcionando. Esa es la realidad. Pero debo precisar
que no es ni para todas las condiciones, ni es para todas las personas, así como un ibuprofeno a lo mejor no es adecuado para todas las personas porque hasta una aspirina puede tener contraindicaciones, pues en el caso de la cannabis y de estos derivados, pues también pueden haber contraindicaciones. Ahora también debemos pensar en que los derivados, como estos cannabinoides, requieren de un proceso de extracción, un proceso que debe estar formalizado y que generalmente debe hacerse en un laboratorio, y que cualquier medicamento que es derivado de la cannabis pues debe de pasar por estudios que avalen su utilidad y su seguridad. Un ejemplo que yo le pongo a muchas personas es, bueno, si el día de mañana yo llego con un medicamento que no tiene ninguna etiqueta, pero digo que es para quitar el dolor de cabeza, pues a lo mejor algunas personas confiarán porque yo se los estoy ofreciendo, pero estando informados sabemos que todo medicamento debe estar etiquetado, que todo medicamento debe estar probado, que debió haber pasado por un registro sanitario. En México, la agencia que hace estos registros, ¿no?, que avala los medicamentos, es la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. Entonces, no puede haber medicamento en nuestro país que no esté avalado por la COFEPRIS. Entonces, cuando hablamos de los derivados de cannabis, estamos hablando generalmente de estas dos sustancias, pero en presentación de un medicamento. Entonces, cuando alguien dice, bueno, es que yo la fumo porque me ayuda con la ansiedad, probablemente perciben el efecto ansiolítico, pero eso no necesariamente significa que esté bien implementado el uso de la sustancia para la ansiedad, porque para la ansiedad hay otros tantos medicamentos y en general yo como psicóloga recomiendo que antes de probar cualquier medicamento busquemos apoyo terapéutico. Muchas veces eso ayuda también a resolver los cuadros de ansiedad cuando exploramos realmente las situaciones que nos preocupan, cuando actuamos y cuando empezamos a tomar acción, ¿no?, para resolver ciertas situaciones. Eso inherentemente va a bajar los cuadros de ansiedad que nos pueden estar generando ciertas situaciones. Entonces, hay mejores estrategias, ¿no? Y bueno, aquí insistir en que no toda la planta es medicinal, tampoco es en forma de marihuana, ¿no? La medicina no es así, tampoco puede usarse para todo. Y cuando se extraen sus moléculas para usarlas en forma de medicamento, esto debe hacerse en laboratorios que también están regulados, que han pasado por procesos, que están vigilados. Seguramente ustedes han escuchado de este caso muy desafortunado que está ocurriendo en Durango, que son los casos de meningitis en mujeres que han pasado por una cesárea. Y al parecer, hasta el momento, yo no lo conozco claramente si es así, ¿no? Se sabe que puede ser que un lote de medicamentos, de anestésicos, es lo que entiendo, estuviera contaminado. Imagínense, si un lote de medicamento tiene que estar tan asegurado su uso para no causar efectos secundarios como una meningitis secundaria a la aparición de un hongo, pues por supuesto cualquier cosa que nos metamos en nuestro cuerpo debe estar cuidado, regulado, debe ser transparente su fabricación, deben de estar a la mano de las autoridades, pues todos los procesos con los que los extraen. Entonces, aquí voy a insistir en que un medicamento derivado de la cannabis tiene que estar 100% regulado y tiene que haber pasado por un contexto de valoración en un laboratorio y por muchas reglas en su producción. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede comúnmente? Que desde este discurso y esta narrativa de que la cannabis es medicinal y que pues es muy útil para muchos males, se ha incorporado en muchos productos milagro. Probablemente ustedes han visto en el mercado estas presentaciones de pomadas que les llaman, la más común es el marihuanol, ¿no?, que ahora incluso se vende en farmacias similares, me parece. Pero para estos productos se han generado muchas alertas sanitarias porque el contenido de estos ungüentos es incluso desconocido.
Muchos están combinados con mentol, con medicamentos como el paracetamol, el ibuprofeno, y en realidad la acción que vemos o el efecto que tienen sobre el cuerpo es por esos medicamentos que están agregados y no necesariamente por la cannabis, ¿no? Algunos dicen que tienen extracto de CBD y ya vimos anteriormente que el CBD puede tener alguna utilidad antiinflamatoria, pero muchos de estos productos tienen una cantidad tan ínfima de CBD que realmente es cuestionable su utilidad terapéutica, ¿no? Sin embargo, se venden bien porque utilizan la palabra marihuana y pues las personas dicen, bueno, yo conozco que mi abuelita preparaba alcohol, ¿no? Con marihuana para las reumas o para los dolores. Eso ciertamente sí puede tener alguna efectividad por la maceración, por la combinación del alcohol, ¿no? Con la planta. Y eso no va a tener un efecto psicoactivo, siendo muy realistas, en realidad, ¿no? Cualquier aplicación tópica de esa naturaleza no tendrá mayor efecto. Sin embargo, cuando nos ponemos una pomada que desconocemos qué contiene, eso a mí en sí mismo me parece que puede ser cuestionable, ¿no? No sabemos si nos puede generar algún efecto secundario, si sobre todo no están hechas en un laboratorio. Cuando la COFEPRIS alertó sobre estas pomadas, pues una de las cosas que comúnmente comentaba es que es desconocido el lugar donde se elaboran, que las etiquetas, aunque las contienen códigos de barra que no son nada en realidad, simplemente son una imagen. Que no contienen las cantidades que dicen contener, que a veces tienen sustancias o adulteraciones que pueden resultar perjudiciales. Entonces, en general, es muy poco recomendable hacer uso de estas cremas o de estos ungüentos. E incluso les podría decir que es más recomendable la combinación de la marihuana con el alcohol cuando uno lo está preparando y lo está viendo directamente, que incluso estas pomadas, ¿no? Y bueno, hay otra corriente de productos también que se han estado fabricando en los últimos años, que son productos que tampoco cuentan con ningún registro sanitario, que no se conoce claramente cómo se están fabricando, que son los aceites de cannabis. Esos los veo muy comúnmente que se venden en muchísimos lugares. Hay asociaciones u organizaciones de la sociedad civil que hacen talleres para extraer aceites de cannabis, que tienen pues sus procedimientos como establecidos, pero que realmente nunca es profundamente conocido qué cantidad de componentes tienen, es decir, por ejemplo, qué cantidad de THC tienen, qué cantidad de CBD, y aunque hay personas que dicen que pueden afirmar qué cantidad de cada una de las sustancias tiene, eso es muy difícil de hacer, ¿no? Para eso se requieren instrumentos, aparatos muy sofisticados, como para que desde un taller casero se pueda conocer qué cantidad de CBD o qué cantidad de THC tienen estos aceites. Sin embargo, es una herramienta a la que han acudido muchas personas que no han tenido acceso a lo mejor a algún tipo de medicamento y bueno, pues asumen que las cantidades que están consumiendo son las adecuadas, ¿no? Tenemos algunos casos que incluso han sido parte de juicios, ¿no? A nivel nacional, donde las mamás pueden fabricar aceites, ¿no? Los papás que están muy preocupados cuando hay casos de epilepsia en sus hijos, fabrican sus propios aceites, lo cual también sigue constituyendo un riesgo porque no saben exactamente qué le están dando a sus hijos, aunque sea un aceite que provenga de la cannabis, ¿no? Entonces, es algo que desaconsejamos totalmente, pero además, en este mercado, algo que hemos visto que prevalece bastante son los intereses económicos de las personas que ven en la cannabis una industria que está floreciendo. Y pues no dejemos de perder de vista que cuando se cruzan los intereses económicos de una industria, pues se va a acudir a los argumentos que a veces son más irreales, ¿no? Para justificar el uso de una sustancia. Entonces, eso está pasando con la cannabis, ¿no? Por eso es tan comercializada, por eso es tan difundida, por eso se dice tanto de las propiedades medicinales de la cannabis, no porque no las tenga, porque sí las tiene, pero desde nuestro punto de vista solo hay que difundir lo que es real y lo que está basado en la evidencia y aquello que no,
debemos de desmentirlo y la cannabis no cura todo, ¿no? Eso es una falacia. Entonces, ¿la cannabis va a ser regulada en algún momento? Sí, eventualmente se contarán con reglas para producirla, comercializarla y consumirla. ¿Eso significa que todos podremos usarla? En general, sí, solo si se cumplen ciertas condiciones. Creo que la más básica en el caso de las personas mexicanas es que la persona sea mayor de edad, ¿no? Niños, niñas, adolescentes, personas menores de 18 años, e incluso se ha estudiado el poner como edad más baja los 21 años, no podrían hacerlo, como sucede en el caso del alcohol y del tabaco, pero a personas adultas, por supuesto que podrían hacerlo. ¿Eso significa que todas las personas podrán venderla o distribuirla? No, pero quien desee producirla o venderla deberá cumplir ciertas reglas y contar sobre todo con una licencia que le avale que puede producir cannabis y que puede venderla. Y pues insisto en el ejemplo del alcohol y del tabaco, ¿no? No cualquier persona puede fabricar cigarros, no cualquier persona puede vender o fabricar bebidas alcohólicas, que eso también ahora vemos que requiere mayor énfasis, ¿no? En el marco legal, porque hay muchas personas que sí producen bebidas alcohólicas artesanales que no necesariamente tienen pues métodos, ¿no?, adecuados para valorar las cantidades de alcohol que tiene esa bebida. Y bueno, también sabemos de muchos casos de bebidas que se adulteran, que utilizan pues métodos que no son nada favorables para la salud de las personas. Entonces, sí, eventualmente se podrá consumir como una sustancia lícita, es decir, que no está prohibida, pero no todas las personas van a poder venderla, ¿no?, ni van a poder obtenerla de la misma manera. ¿Qué se está haciendo ahora? Hay dos vías que ahora más adelante se las contaré, pero una particular es que la Secretaría de Salud está buscando generar lineamientos que digan cómo puede obtener una persona cannabis si quiere fumarla. Y la alternativa que se ha encontrado es que las personas tendrán la posibilidad de cultivarla si están en el deseo de consumirla. No podrán comprar la cannabis, no podrán venderla, no podrán ir a una tienda, a una farmacia y adquirirla ahí. Definitivamente el marco ilícito que ha prevalecido, que es el narcomenudeo, no va a ser, no se va a volver lícito, pero pensando en que algunas personas que desean consumir cannabis tienen, por supuesto, todas ellas el derecho de hacerlo si así lo desean, pues se buscará crear las condiciones para que lo hagan de una manera segura y que de ninguna manera sean perseguidas por ser personas consumidoras. Ahora, cuando hablamos de la regulación, muchas veces hemos tenido pues cuestionamientos, ¿no?, de distintas áreas, sobre todo de salud, a ver, vamos a regular algo que hace daño. Para empezar, si ya tenemos esta idea de que la cannabis es medicinal, realmente daña a la salud. Y lo que les puedo decir es que con el paso de los años y la investigación se ha visto que la cannabis no es inocua, que sí puede tener o puede generar daños, pero que estos daños también se deben contextualizar y se relacionan con varios factores. El primero de ellos tiene que ver con la persona que está consumiendo y sobre todo, por ejemplo, en aquellas personas que tienen algún antecedente de alguna condición psiquiátrica como esquizofrenia, tienen un gran riesgo de disparar esa sintomatología cuando consumen cannabis. Por supuesto, también ser niño, niña, adolescente o persona joven implica un riesgo porque el proceso de desarrollo cerebral no se ha concluido. Hay estudios que dicen que hasta los 25 años se concluye esa etapa de desarrollo. Entonces, por supuesto que cualquier sustancia psicoactiva que consumamos, recordemos que al inicio les dije, cualquier sustancia psicoactiva tiene un efecto en el sistema nervioso central, en el cerebro. Entonces, cualquier persona que se encuentre en desarrollo, ese desarrollo se va a ver alterado de alguna manera cuando se introduce una sustancia de esta naturaleza en el cuerpo. También tiene que ver con el hábito de consumo. Debemos de ser también muy enfáticos en que si se experimenta no se genera adicción. Eso no pasa, ¿no? Y no pasa
especialmente en sustancias de esta naturaleza. Pero lo que vemos es que muchas personas jóvenes consumen y que tienen un hábito de consumo frecuente. Entonces, por supuesto, consumir frecuentemente va a tener una consecuencia y va a generar el riesgo de que haya dependencia. Por ejemplo, en el caso de las personas jóvenes, sobre todo si son menores de 20 y tantos años, he encontrado que 1 de cada 6 personas que consume va a tener un consumo problemático. Ese es más o menos el 15% de las personas. Pero cuando las personas empiezan a consumir a edades ya posteriores, más allá de los 25 años, tienen mucho menor riesgo de desarrollar dependencia. Entonces, si a mí alguien me pidiera un consejo, que no me lo han pedido, pero de todos modos lo comparto, no consuman, si eres una persona menor de 25 años, evita, ¿no? Consumirla, espérate, ¿no? Podrás hacerlo a lo mejor a edades más tardías y ahí se va a disminuir el riesgo de todas las consecuencias negativas que pueden haber, ¿no? Entonces, bueno, pues todos estos elementos lo que van a generar sí es mayor riesgo de consumo problemático y mayor riesgo de dependencia. Y aquí insisto, bueno, si daña la salud, ¿por qué se va a regular? Bueno, porque como en el caso del alcohol y del tabaco, hay una regulación justamente porque son sustancias que implican un riesgo para la salud. Imagínense que todos aquellos riesgos no estuvieran de alguna manera atenuados, ¿no? Por alguna regulación, entonces pues el riesgo sería expansivo, ¿no? De alguna manera. Entonces se debe regular porque se deben establecer las mejores condiciones para que aquellas personas que deseen consumir, consuman sin riesgos, ¿no? O sin mayores riesgos en su salud. Pero además, sí, ¿me quiere comentar algo, Silvia? No, estaba justamente escuchando lo que comenta, cuando dice, ¿no?, de que evidentemente hay factores que influyen para estos riesgos. Y entonces, bueno, pienso en que es importante que quede muy claro, sobre todo porque estamos manejando alumnos de nivel medio superior que en su mayoría son menores de edad, los cuales sí tendrían que evitar probarla, consumirla, experimentar, y bueno, pues dejar a que este cerebro tan importante, porque pues nos rige, ¿no?, al cuerpo humano, pudiera no tener que experimentar esta sustancia, sino hasta que ya esté desarrollado, como bien lo comenta, de 21 a 25 años, en que todavía se puede ver, ¿no?, que se sigue desarrollando Exacto. Siempre decimos, no, si eres una persona que es menor de edad, absolutamente te pedimos que esperes, ¿no? Que esperes años. Y ahorita vamos a hablar un poco más acerca de esos factores, porque en realidad lo que hemos visto es que las personas que empiezan a experimentar no lo hacen por la sustancia en sí misma, ¿no? Lo hacen generalmente por otras razones que hay detrás, que se pueden manejar de manera distinta y que, bueno, acá te puedes librar de alguna situación que eventualmente pueda ser problemática, ¿no? Sin embargo, tampoco estigmatizamos a las personas que deciden experimentar y decidimos desde acá ser muy enfáticos en que las personas que consumen son personas que tienen los mismos derechos que las que no consumen y que de todos modos seguiremos recomendando que si ya has experimentado, idealmente esperes, ¿no?, para volver a usarla, que dejes pasar unos años. Y también algo muy común que hemos visto, yo he conocido a muchas personas jóvenes que desde el primer consumo, pues no tuvieron una experiencia grata, ¿no? Sin embargo, vuelven a consumir esperando encontrar esa experiencia grata. Entonces, yo creo que si de un inicio no tuviste esa experiencia grata, le tienes que hacer caso, ¿no?, a tu intuición también, y no necesariamente tienes que insistir en obtener algo que no se presentó desde la primera vez, ¿no? Les decía también que una de las razones por las que se tiene que regular es porque ya existe un ordenamiento desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es un máximo órgano que dicta, ¿no?, cómo se debe pues establecer parámetros de justicia para las personas. Pues muchas personas a nivel social han promovido que se regule la cannabis y se ha dado ya un ordenamiento para que se haga, sobre todo desde esta perspectiva de defender
el derecho al libre desarrollo de la personalidad de las personas, es decir, pues concederles, ¿no? Que si eligen hacer un acto, lo puedan hacer y que ese acto no constituya un delito si es una elección personal. Y también otra cosa es que pues se deben atenuar, se debe regular el mercado, justamente porque en el caso del tabaco así sucede. El interés económico ha prevalecido desafortunadamente sobre la salud de las personas. El tabaco y el alcohol son de los principales factores de riesgo para muchas enfermedades como el cáncer, como las enfermedades cardiovasculares, y en realidad eso no adquiere tanto peso como lo tiene el interés económico de la industria que pretende vender estas sustancias a toda la población. Entonces, justo regular buscaría que se corten de alguna manera esos intereses y que no prevalezca el interés sobre la salud. También han habido muchas propuestas por parte de legisladores para la regulación. En algunos casos, pues vemos que siguen prevaleciendo esos intereses económicos que buscamos que desde la Secretaría de Salud no sea lo que prevalezca. Y lo que sí creemos desde la Secretaría es que se debe regular con medidas que protejan la salud de las personas, no solo los derechos, porque además la salud también es un derecho, ¿no? No solamente el derecho a decidir, sino el derecho a tener salud. Y bueno, pienso que si entonces estos contextos de regulación pues realmente no obedecen a la mayoría de los ciudadanos, porque son procesos que están en un contexto legal de regulación desde las cámaras de senadores, de diputados. ¿Qué es lo que sí nos toca a nosotros como sociedad? Y yo diría que sin duda alguna es trabajar en nuestra salud mental. Les decía yo que cuando hablamos de por qué se inicia el consumo de sustancias, hay estudios, ¿no?, que avalan, hay encuestas que se hacen a nivel nacional donde se pregunta a las personas por qué iniciaron el consumo de sustancias, por qué probaron la marihuana por primera vez. Y las tres principales razones que generalmente dicen las personas jóvenes y adolescentes es que lo hicieron por curiosidad, porque alguien les habló de la sustancia y porque dijeron, pues es una buena idea, tengo curiosidad, dicen que se siente bien, por la búsqueda de nuevas sensaciones, y también este es un factor que pesa mucho por la presión social y la búsqueda de validación de las otras personas. Es decir, lo que vemos es que muchas personas que consumen la cannabis o la marihuana no lo hacen porque necesariamente hayan estudiado los efectos, porque saben qué es lo que les va a causar en su cuerpo. Muchas personas lo hacen porque alguien más les invitó y porque de alguna manera el experimentar o ir con esas nuevas experiencias, esos retos, de alguna manera da validación de las otras personas, ¿no? Y otra cosa que hemos visto es que estos factores de riesgo no solamente están en el contexto de la experimentación, también están en el contexto de lo personal, lo familiar, lo social, y que hay muchas razones por las que de alguna manera una persona decide experimentar con las sustancias, ¿no? Lo que más comúnmente vemos es que está este planteamiento de que de alguna manera puedes olvidar problemas. Si el problema lo es en tu vida, difícilmente se va a ir si se está consumiendo una sustancia, ¿no? No voy a hablar en sí misma de la sustancia. Realmente un problema que está no se va a menos de que se busque una solución del problema. Entonces, hay factores que les llamamos nosotros de riesgo, que de alguna manera pues generan mayor probabilidad de que se consuma una sustancia y que se genere un consumo problemático. Digamos que la experimentación puede ser que se dé, pero realmente lo preocupante en términos de salud es que haya un consumo problemático, es decir, que se repita y que este consumo genere consecuencias a nivel de salud o en otras esferas de la vida. Y hemos visto que a nivel personal, los factores más comunes en lo individual es la curiosidad, como les decía, la búsqueda de sensaciones, la baja autoestima también, el aislamiento social, a veces el no tener claridad respecto a metas o proyectos de vida, ¿no? No tener la certeza de qué quiero hacer en mi presente y mi futuro.
También cuando hay problemas de conducta a temprana edad, pues eso es un factor de riesgo. Cuando existe reacciones de impulsividad, cuando hay dificultad para resolver problemas, cuando existe también falta de asertividad, es decir, cuando no puedo expresar claramente si deseo o no deseo hacer algo y generalmente pues me rindo ante la presión social para tomar decisiones, eso es la falta de asertividad. Cuando se dan estos factores de alguna manera combinados, pues puede haber mayor riesgo. Ahora, si alguien tiene o tuvo problemas de conducta tempranos, eso no define a nadie, ¿no? Simplemente estos son factores de riesgo que se encuentran en aquellas personas que han experimentado y que tuvieron eventualmente algún problema con las sustancias. Es completamente válido tener problemas de conducta tempranos y bueno, pues después no tenerlos y eso no definirá que vas a tener problemas con sustancias en un futuro, ¿no? También hay riesgos familiares, ¿no? Lo que sucede en casa sin duda nos influencia 100%. Y en este ámbito lo que encontramos es que cuando hay consumo de sustancias por parte de los padres, eso representa un factor de riesgo, sobre todo porque se da una validación a una conducta que no necesariamente puede ser saludable. Yo prefiero no hablar de conductas buenas o malas, porque pues no tengo realmente el valor o el peso para decir qué es bueno o qué es malo, pero sí puedo decir qué conductas pueden ser saludables para ti y qué conductas no. Y si eres joven, sinceramente el consumir sustancias no es algo saludable, ¿no? Entonces este factor de riesgo existe. Adelante, Silvia, me parece que quiere comentar algo. Pues tenemos mucha participación, licenciada. Tenemos, por lo pronto, estoy aquí viendo en YouTube. Ustedes saben que simultáneamente nos estamos conectando a través de Facebook y a través de YouTube. Y bueno, pues quiero primeramente mandar saludos al CECIT número 10, ya que hay bastantes personas que están conectadas, muchas compañeras, alumnas, alumnos. Y bueno, pues saludos a todas y a todos. Tenemos varias preguntas que creo que durante el transcurso de su presentación ya se han respondido. Sin embargo, bueno, comentaré algunas. Por ejemplo, comentaban, pero los procesan, Emanuel nos comenta, pero los procesan por traer de más, considerando como tráfico, ¿verdad? O sea, él comenta que si se trae de más, ¿se considera como tráfico? Generalmente no debe ser así, aun si se rebasa la cantidad, pero lo que sí está admitido por el Código Penal Federal es que a una persona se le detenga si se sospecha narcomenudeo. Tráfico o narcotráfico es a grandes volúmenes y con una escala de organización muy distinta. Cuando es narcomenudeo es cuando una persona, o se sospecha de narcomenudeo, es cuando una persona lo porta. Y sí se procesa, sí se detiene, porque cuando se rebasa esa cantidad, también los cuerpos policiales están en obligación de investigar, ¿no? Cuando es para uso personal pueden haber alternativas y generalmente las hay, pero muy desafortunadamente es cierto. Es muy común que haya detenciones para personas jóvenes que están portando, que en realidad sí son consumidores, que no están teniendo ningún tema de narcomenudeo y eso es ilegal si son menos de 5 gramos, pero de acuerdo a las reglas actuales, si son más de 5 gramos, no es ilegal. Sí lo tienen que hacer, ¿no? Para investigar. No es adecuado desde mi punto de vista, ¿no? Pero no es ilegal. Justamente también responde a la siguiente pregunta que nos dice Manuel, si es legal que la aporte un menor. Sí, es legal también, o sea, si son menos de 5 gramos, la puede portar un menor, porque realmente eso no está sancionado, no está penado, no hay nada, y debo de ser muy honesta, porque como jóvenes, desde muy jóvenes debemos de conocer nuestros derechos y debemos de conocer qué nos protege, y no está permitido, ¿no? O sea, no está adecuado si hay una detención cuando son menos de 5 gramos, aun si es una persona menor de edad, muchísimo menos si es menor de edad, ¿no? En todo caso, lo único que podría hacer la policía es llamar a tus papás, que son tus tutores legales, y avisar del hecho, pero no podrían procesarte si son menos de 5 gramos. Gracias, Frida. Yamil pregunta, si es con fines medicinales, ¿por qué se vende ilegalmente sabiendo eso?
porque los fines medicinales son para ciertas condiciones muy particulares. Y se vende ilícitamente también en el ámbito medicinal, porque mucha gente está aprovechando, pues están subiendo a la ola, ¿no? De la narrativa de que es medicinal y que tiene muchísimos usos. Y bueno, pues quien puede sacar el provecho económico de esos productos que son ilícitos, lo está haciendo, ¿no? También por eso se busca regular, justamente para parar esas elaboraciones que pues finalmente resultan ilícitas por no ser seguras para las personas en realidad, ¿no? No por las sustancias en sí mismas, sino porque el producto no puede ser 100% seguro si no pasa por todo un proceso de fabricación. Aquí hay otra pregunta que también siento que ya hemos visto durante la presentación, sin embargo, bueno, pues la comento. Dicen, puedo consumirla, pero no puedo comprarla. Entonces, ¿cómo la obtengo? Claro, ese es el sinsentido, justamente. Quien nos comenta esto le ha dado muy bien en el clavo, porque no tiene sentido que sea permitido portar hasta 5 gramos, consumirla y que no se pueda adquirir en ningún lugar. Justamente por eso les decía que se está buscando que desde la Secretaría se hagan reglas, adecuaciones, ¿verdad? Tenerla para que sea esto seguro y digo, estas reglas se las puedo compartir de manera muy general, que si se busca que sea con autocultivo, lo que se tiene como expectativa es que las personas que estén interesadas en consumir la cultiven y que tengan derecho a un cierto número de plantas para plantarlas en su casa. Lo cual también representa algún tema y alguna problemática, pues porque no todos somos buenos cultivadores de plantas, ¿no? Hay quienes se les muere cualquier plantita, hasta las suculentas que son bastante resistentes y los cactus se les mueren. Entonces, pues se busca la alternativa, ¿no? Sin embargo, lo que yo creo que va a pasar eventualmente es que, pues sí, muy probablemente van a haber reglas para tener un mercado, ¿no? Reglamentado para que las personas lo puedan obtener y justamente se rompa ese sinsentido de que es lícito consumirla, pero que no se puede obtener de ninguna manera. Gracias. Fernando Barrera pregunta, ¿qué pasaría si siendo menor me recomiendan el uso medicinal? Si lo recomiendan, tendría que estar justificado en lo médico y siempre tendría que mediar la opinión de un médico que pues obviamente esté formado en el tema. Les comparto que ahora en CONADIC se está terminando ya un diplomado que está dirigido a médicos para que ellos conozcan cómo prescribir justamente cannabis para ciertas condiciones, evidentemente. Si cualquier médico que no está formado y no tiene experiencia en el uso de cannabis llega a recomendarlo para alguna condición medicinal, yo sinceramente lo dudaría, ¿no? Y bueno, sobre todo porque se ha visto que hay tratamientos para muchas condiciones que pueden estar incluso antes de la experimentación con cannabis. Si son situaciones resistentes, como les decía, como en algunos casos de epilepsia, es totalmente válido, ¿no? Pero la realidad también es que no hay muchos médicos en nuestro país que estén experimentados en el uso de la cannabis, que es una rama de la medicina que apenas está en formación y que justamente cuando se vio eso, de que muchos médicos no están formados, por eso pues la Secretaría de Salud determinó que era necesario formar a los médicos, ¿no? Para que supieran en qué casos recetarla y en qué casos pues ni siquiera merita hacer una recomendación, porque también está inadecuado generar falsas expectativas en algún paciente cuando se tiene un padecimiento y decirle que se va a curar con cannabis cuando en realidad no va a ser cierto, ¿no? Sí. Muy bien, licenciada, pues hay, como bien lo comentó, hay muchas preguntas, pero bueno, vamos, insisto, a lo mejor me saltaré algunas porque ya usted las respondió de una u otra manera, pero aquí hay algo que me parece importante, que esta pregunta la hace Natalie Hernández, dice, ¿cuáles son los efectos de mezclarlo con alcohol, tabaco o medicamentos recetados? Combinación. Hay un riesgo importante, sobre todo porque si hablamos de alcohol, de medicamentos, que bueno, no sé exactamente qué tipo de medicamentos, con tabaco a lo mejor no, pero mezclar sustancias que pueden tener efectos contrarios, sin duda alguna, puede tener un impacto importante, porque hay sustancias que van a estimular
el cerebro, el cuerpo, y hay otras sustancias que van a deprimir, es decir, disminuir la actividad. Eso implica un choque, ¿no? Es como cuando las personas, por ejemplo, utilizan bebidas energizantes combinadas con el alcohol, porque de alguna manera asumen que así se les baja la borrachera. Lo único que están haciendo es que, aunque en la percepción se sientan menos alcoholizadas, el cuerpo está sufriendo un choque constante de una sustancia que te lleva para arriba con otra que te lleva para abajo, y evidentemente pues eso no es favorable. Y también cuando las sustancias que se consumen son depresoras, eso también es un gran problema, porque cuando sumas un depresor con otro depresor, lo que estás haciendo es que tu cuerpo se ha sometido a un menor ritmo cardíaco, a menor frecuencia respiratoria, y sobre todo hay combinaciones de sustancias que son definitivamente letales, ¿no? En el caso, por ejemplo, cuando se combinan con opiáceos, algún tipo de depresor, pues incluso puede llevar a la muerte. Eso es muy, muy, muy real, y sí hay recomendaciones de qué sustancias es mejor no combinar, y en realidad yo les diría, si alguien experimenta y utiliza, mejor no combine sustancias, ¿no? Si las vas a consumir, consume una sola y evita combinarla con otras sustancias para no tener pues alguna condición que no sea favorable, ¿no? Elige una, y esa, si la vas a consumir, trata de hacerla en un ambiente seguro, en un ambiente de confianza también, con las personas que estás consumiendo, y evita 100% combinarlas. Sí, varias personas han preguntado justamente en cuanto a las consecuencias, ¿no? Usted habló en algunas diapositivas sobre el abuso, inclusive por la sustancia. Una persona que tiene aquí su correo pregunta cuáles serían las consecuencias más graves para la salud, tanto física como mental, en caso de consumo desmedido. En ese caso, la consecuencia más común es la dependencia. Hay algo que sucede a las personas que tienen un consumo crónico de cannabis o marihuana, que es el síndrome amotivacional, es decir, que se pierde la motivación de alguna manera para las cosas, ¿no? Que antes a lo mejor te generaban algún interés, cualquiera que sea, disminuye. Debo decir también que en el contexto de las sustancias, hay sustancias que traen muchas peores consecuencias que otras, pero en el caso de la cannabis lo más común es eso, también que si la persona tiene algún riesgo de algún problema de salud mental, ese riesgo se va a elevar, ¿no? Lo hablaba en el caso de la esquizofrenia. Hay personas que tienen familiares con antecedentes de esquizofrenia, y tú puedes llevar una vida absolutamente promedio, ¿no? Lo que conocemos como normal, y cuando inicia el consumo de marihuana, pues se pueden desatar distintos síntomas asociados con la esquizofrenia. También la realidad es que, por ejemplo, si hay un tema de salud mental inherente, como depresión, como ansiedad, como dificultad para socializar, esas situaciones o esas condiciones se van a acentuar con el consumo, sin duda alguna. Y bueno, también debemos de ser realistas, ¿no? Con una sustancia como la cannabis no hay necesariamente el riesgo de una defunción, ¿no? Es decir, las personas, no les podría decir, si consumes cannabis vas a morir. Realmente eso no pasa, ¿no? Pero sí pasa si, por ejemplo, como en el caso del alcohol, ¿no? Cuando se conduce un vehículo bajo los efectos, pues obviamente pueden haber accidentes, y la dependencia, que creo que en sí mismo es un problema, ¿no? Pero además es un problema que tiene solución, afortunadamente, ¿no? Entonces, también me atrevo a decirles que si alguien considera que puede tener algún problema con su consumo, hay muchos lugares, hay mucha oferta de dónde acudir. A veces no la vemos, ¿no? Tan cercana, no está a la vuelta de la esquina, pero de entrada les diría que acá en CONADIC contamos con una línea que es el 800-911-2000, y quien quiera información sobre qué podría hacer, o si siente que se está excediendo, si tiene la mínima duda de a lo mejor si tiene algún problema relacionado con el uso de marihuana
o de cualquier otra sustancia, puede llamar de manera confidencial, exponer sus dudas y un profesional de la salud mental les va a contestar sí, y les va a acompañar, ¿no? Para saber si realmente pudiera haber ahí un problema, ¿no? Y son muy francos los profesionales, ¿no? Y si realmente no tienes ningún problema con el consumo, te lo van a decir así de claro. Lo que menos también queremos hacer es estigmatizar y decir que alguien que experimenta tiene un problema de adicción y requiere un internamiento, 100% no. Muchas de las condiciones de consumo de sustancias se deben atender, sobre todo en menores de edad, de forma ambulatoria. Desaconsejamos absolutamente que en algún punto se tome la decisión de un internamiento de una persona que es menor de edad. Eso no es nada favorable. Entonces, pues sí, esas serían las consecuencias, pero también las alternativas de lo que se puede hacer cuando hay un consumo problemático. Haré 2 preguntas más para dejar que concluya, si le parece bien, licenciada. Y bueno, pues vamos con esta. Dice Alexandra, he llegado a ver venta de gomitas de PVC. ¿Es adecuado comprarlo y que también esté en venta? A lo mejor es CBD, probablemente. Yo creo que sí, a lo mejor aquí un error, no lo sé, pero seguramente tiene que ver con esto. Sí, yo creo que sí. Sí es común. A ver, aquí hay una cosa importante, porque les decía yo que la forma más común del uso de la marihuana es la fumada. Sin embargo, también muchas personas deciden comerla. El gran problema con los alimentos, y por eso esa es una de las razones por las que no entraría como un factor a regular, es decir, se mantendría como algo prohibido, por llamarlo de alguna manera, son los alimentos con contenido de cannabis. ¿Por qué? Porque es muy difícil que las personas medien la cantidad que deben de consumir. Recordemos que cualquier sustancia al interior del organismo, cuando se consume una más otra, tienen un efecto acumulativo. En el caso de la cannabis eso sucede. Entonces puede ser que la porción sugerida, que en Estados Unidos es común, algunos suplementos o alimentos o medicamentos, incluso en forma de gomita, la dosis a lo mejor es una gomita, ¿no? Pero en México pues difícilmente tenemos el hábito de que si vemos un paquetito, un botecito, solo nos comamos uno. Entonces, generalmente con un alimento que tiene cannabis, al ingerirlo no se va a percibir el efecto inmediatamente. Va a tardar por toda la vía y el recorrido que tiene que hacer la sustancia para cruzar algo que se llama barrera hematoencefálica y tener el efecto en el cerebro. Entonces, en el ínter de que la persona esté esperando el efecto, puede comerse otra gomita y decir, pues no me hizo nada, voy a comer otra. Y pues sentir que no hace un efecto y comer otra y otra. Y ese efecto acumulativo ya está sucediendo en el organismo y entonces puede haber una intoxicación. Pueden haber efectos acumulados y en lugar de que la persona tenga un efecto esperado, va a tener un efecto desconocido absolutamente. Por eso no se recomienda en lo absoluto el uso de comestibles, ¿no? Tampoco bebibles, que eso es mucho menos común, pero los comestibles tienen ese riesgo, ¿no? De que la persona esté esperando el efecto, no lo percibe y consume más y entonces no le mide a la dosis y puede tener un exceso de los efectos. Muy bien. Luis Enrique pregunta, ¿qué es o en qué consiste la pálida? Cuando vienen los efectos justamente secundarios, ¿no? Al uso, a la abstinencia de la sustancia, es lo que le llaman que da la pálida, ¿no? Y es un conjunto de síntomas que definitivamente pues no son agradables y que bueno, a la persona pues le va a traer como consecuencia un malestar general en lo psicológico y en lo corporal y que puede suceder, ¿no? O sea, es algo que puede ser común y que bueno, esa es una de las paradojas del uso de sustancias, ¿no? Que eventos como estos de todos modos generan que las personas continúen consumiendo y pues vuelven a repetir, ¿no? A veces tienen la idea de que si se consume más este efecto se va a pasar y no es, ¿no? Generalmente está relacionado con que se ha fumado y se viene
un efecto inmediato y entonces pues las personas en lugar de tener una situación agradable pues tienen una situación absolutamente desagradable secundaria al uso de la marihuana. Ok, pues la dejamos que continúe y si da tiempo, creo que ya nos pasamos un poquito, pero bueno, parece que mientras no nos corren aquí seguimos. Sí hay varias preguntas más. Sí, y ahí agregaría nada más que recordemos, la mayoría de las sustancias, solo algunas, muy pocas, pueden generar un estado de intoxicación, ¿no? Entonces, esto que le llaman la pálida, pues puede estar caracterizada por situaciones como la ansiedad, ¿no? El pánico, el malestar físico, la náusea, ¿no? Entonces, pues sí, son efectos desagradables que también pueden suceder secundarios al consumo de sustancias. Y bueno, pues resaltar que no todo es positivo en realidad, ¿no? Relacionado con el uso de una sustancia. Bueno, realmente ya casi me acerco al final porque les hablaba de los factores de riesgos asociados al consumo en el ámbito familiar. Les decía, retomando un poco, que el consumo al interior de casa representa en sí mismo un factor de riesgo, pero también otras dinámicas del hogar, ¿no? Como la falta de límites o reglas claras o el exceso también de límites, ¿no? Y de reglas que a veces no necesariamente están justificados, la falta de apoyo familiar, sin duda la violencia, la falta de comunicación, cuando hay desorganización al interior de un hogar, cuando hay baja cohesión, cuando hay distanciamiento de los padres o una separación conflictiva por parte de los padres o falta de afecto. Sin embargo, pensemos que ningún hogar está definido 100%, ¿no? Y que todos los miembros de una casa, pues formamos parte de un sistema. Entonces, cuando vemos que hay un ambiente con poca comunicación, sin duda alguna hay una parte que también nos corresponde. Entonces, también nosotros podemos mejorar la comunicación, podemos tratar, ¿no? Tratar de pedir ayuda cuando hay un ambiente violento, cuando hay situaciones de desorganización que nos están afectando. Incluso, ¿no? Hay alternativas de separación del hogar cuando el hogar es tan abrumador que realmente no me está permitiendo tener salud mental. Pero bueno, sin duda, antes de eso pueden haber muchas alternativas para abordar a nivel familiar, ¿no? Y lo principal es darse cuenta o generar la conciencia al interior del hogar de lo que nos está haciendo daño y de lo que nos está, pues de alguna manera molestando o doliendo. Y a nivel social, también hay factores de riesgo para el consumo problemático. Los principales pues son las amistades que consumen sustancias, porque generalmente se darán contextos donde haya presión social por parte de los amigos, ¿no? Para consumir. Culturalmente tenemos mucho esta idea de que si yo lo hago, pues voy a presionar al otro para que también lo haga, para sentirme acompañado. También cuando hay disponibilidad y fácil acceso a las sustancias, pero también pensemos en que cuando hay ambientes de desigualdad social, de contextos que son clasistas, racistas, que generan desigualdades para algunas personas, pues también eso genera vulnerabilidad que puede devenir eventualmente en un consumo problemático de alguna sustancia. Y también cuando se normaliza el consumo, eso no es favorable, ¿no? Para atenuar el riesgo de un consumo problemático. El mejor ejemplo es el alcohol y el tabaco, que están 100% normalizados a pesar de esas sustancias que tienen un impacto en la salud de las personas importantes, ¿no? Un impacto importante. Y bueno, finalmente, si yo me atreviera a dar algunas recomendaciones, pues serían estas respecto al uso de la cannabis. Y es que a mayor edad de experimentación y uso, se disminuye el riesgo del consumo problemático. Entonces, si en algún momento deseas experimentar, espera lo más que puedas, espera el mayor tiempo posible que puedas, para de alguna manera prevenir, ¿no? Que haya mayor riesgo de un consumo problemático. Y si ya experimentaste y no te gustó, te dio la pálida, no lo intentes de nuevo. Realmente no hay un mandamiento que diga que las personas debamos consumir una sustancia, ¿no? Y también creo que hay muchas alternativas que pueden ser igual o más placenteras, ¿no? Que consumir una sustancia.
Sin duda, y de eso no hablamos, pero que también existe en el mercado, es evitar el uso de cannabinoides sintéticos. Me gustaría decir que en el contexto del uso de la cannabis, hoy ya no se consume la misma cannabis que se consumía hace 20, 30 años, ¿no? Que tenía una concentración de THC del 5%, del 6%. Ahora vemos concentraciones del 20% de THC. Estamos hablando de que una planta, ¿no? Natural va disminuyendo, ¿no? Su nivel más bien va aumentando su nivel de riesgo por la concentración de THC. Ahora hay más especialización, ¿no? En los cultivos, en cómo se fabrica, en las semillas, y la concentración evidentemente que tiene THC, se busca que tenga mayor, ¿no? Concentración de THC o cierta combinación con CBD para hacerla más efectiva, pero también eso implica mayor riesgo. Y es como en el caso del alcohol, cuando hablamos de mayor volumen de alcohol o menor volumen de alcohol, ¿no? Una bebida que tiene menor volumen implicará menos riesgo que aquellos destilados, que son los que tienen más alta concentración de alcohol. Y en el ámbito del uso de la cannabis, pues hay en el mercado cannabinoides sintéticos. 100% recomiendo el no consumo de estas sustancias porque no se conoce exactamente qué contienen, ni mucho menos el nivel de concentración de sus componentes. Tampoco el uso de vapeadores, porque el vapeador en sí mismo también representa un riesgo para la salud. Por supuesto, nunca manejar o exponerse a situaciones de riesgo después de haber consumido. Si se ha consumido o si se va a consumir, pues buscar un espacio seguro, ¿no? Para hacerlo, y si es en compañía de personas que sean confiables, ¿no? Para cualquier situación de emergencia. Y el más importante, diría yo, en realidad, es en el ámbito de la salud mental. Una es validar tus emociones. Realmente los seres humanos estamos muy acostumbrados a ser pues negacionistas, por decirlo de alguna manera, con cómo nos sentimos. A veces cuando nos sentimos muy eufóricos o muy tristes, evitamos esos sentimientos, ¿no? Evitamos esas reacciones y a veces nos sentimos culpables por cómo nos sentimos. Creo que es totalmente normal entre los seres humanos tener cambios de estado de ánimo incluso en un mismo día. Entonces, una es validar nuestras emociones como normales, validar también nuestras reacciones como algo que es inherente a nosotros, cuidar nuestra salud mental antes que cualquier cosa, antes que cualquier amistad, antes que cualquier relación. Es importante cuidar nuestra salud mental. Entonces, si estás en un lugar en el que no te sientes bien, con una amistad, con una pareja, si alguien te ofrece alguna sustancia y eso no se siente bien de primer momento, cuida tu salud mental primero antes que nada. Y si necesitas ayuda también hay que buscarla, ¿no? Hay muchos medios en redes sociales. Les hablaba yo hace rato del 800-911-2000, que es la línea de la vida, que también por redes sociales pueden ustedes consultar a un especialista, pueden llamar. También tenemos una red de centros de atención primaria que atienden especialmente casos de salud mental. Pues también en el Politécnico tienen estas áreas de atención y bueno, pues siempre vale la pena que si necesitamos ayuda la busquemos, ¿no? Es muy resiliente, ¿no? Acudir a buscar ayuda cuando se necesita. Y bueno, pues finalmente agradecerles a quienes estuvieron conectados y conectadas. Muchas gracias también por las preguntas, bastante pertinentes y muy buenas en este contexto. Y pues le agradezco también mucho al Politécnico habernos hecho esta invitación y tener la posibilidad pues de hablarles un poco de lo que hacemos, de lo que sabemos y que lo sepan de primera mano. Y también mi recomendación es que siempre estemos informados acerca de cualquier cosa que nos queremos meter a nuestro cuerpo, ¿no? No hay como esa información que realmente nos ayude a tomar una buena decisión. Muchísimas gracias, licenciada Nadia, de verdad. Aquí voy a hacer otras dos preguntitas, ¿le parece? Ya para cerrar. Una de ellas tiene que ver con cuáles serían las reglas para solicitar y obtener algún permiso. Y bueno, la voy a conjuntar con si se puede tener una planta en su casa o en casa. Pues, sinceramente, de acuerdo a las reglas que existen hoy, no se debería tener una planta, pero
sí hay un mecanismo para obtener un permiso. Pueden hacer un escrito libre solicitando ese permiso con la COFEPRIS. Es un procedimiento, pues, como un trámite, ¿no? Gubernamental, donde se hace una cita, se hace un escrito, se solicita el permiso, pero 100% tienen que ser mayores de edad para obtener ese permiso, ¿no? Y eso va inherente a la posesión de la sustancia y a la posesión de plantas, por ejemplo, ¿no? Y si estamos hablando de otro tipo de producción de plantas que pudieran generar como algún contexto de distribución, pues eso sí, en este momento no está permitido, pero sinceramente les calculo que en muy poco tiempo esto va a ser una realidad para las personas que decidan cultivar en su casa, que puedan hacerlo con toda la seguridad y toda la certeza si es que quieren hacerlo. Gracias, sí, estamos de hecho pues como en constante, esto es lo actual y bueno, pues como usted lo comentaba, ¿no? Esto está como desarrollándose. Se está cambiando y entonces, bueno, pues ya se verá en ese presente. Otra pregunta más también tiene que ver con la legalización. Preguntan si le gustaría que la legalizaran y qué ventajas habría si se legaliza. Ay, esa pregunta es bastante complicada porque, ¿saben qué? Yo me formé en mi formación de psicóloga, siempre me enseñaron en estar en contra de las drogas, ¿no? Y siempre decir, las drogas son lo peor para las personas, no las consumas en lo absoluto, vas a terminar muerto. Es más, mucho discurso de que las personas que consumen sustancias o terminan en la cárcel o terminan en muertas, ¿no? Realmente con el paso de los años me he dado cuenta de que no necesariamente es así. No promuevo el consumo, pero sí creo que es necesario que haya reglas para poder producir la cannabis. Es necesario defender los derechos de las personas que deciden consumir. Estoy absolutamente en contra de que se detengan personas jóvenes porque portan la sustancia, porque no saben qué hacer cuando los detuvieron y no tienen idea de cómo reaccionar. Yo sí estoy a favor de que las personas estén informadas y que puedan defender sus derechos cuando alguien los quiere detener y están portando. Entonces, para eso es necesario regular, ¿no? 100%, para cuidar los derechos de las personas. También para desestigmatizar el consumo y poder abordar realmente lo importante que es la salud mental, es necesario también regular. Y yo estoy a favor de que se regule 100%, ¿no? Que se establezcan reglas claras, que no prevalezca el interés económico de las personas que nos quieren vender cannabis sin ninguna regla ética, ¿no? Más que el interés económico. Estoy 100% a favor de que se regule para que nunca prevalezcan los intereses de esas personas y que prevalezcan los de aquellas que quieren consumir y quieren hacerlo en un contexto seguro, ¿no? Y que no se les persiga legalmente por querer consumir la sustancia. Y también estoy muy a favor de que las personas que no consumen, pues no consuman, ¿no? Estos temas son como muy delicados, ¿no? Y hay unos similares como el aborto, ¿no? O sea, si no estás de acuerdo, no lo hagas, ¿no? Y es mejor, ¿no? Es más saludable en realidad si no consumes. Pero si consumes también, de todos modos puedes tener salud y puedes, si tienes alguna cuestión que atender, la puedes atender. Entonces, esa es mi idea, ¿no? Que el beneficio de regular será que hayan reglas que hoy no existen y que los mercados estén regulados y no estén del lado de algo que le ha hecho mucho daño a nuestro país, que es el narcotráfico, ¿no? Así es, licenciada, ¿no? Pues muy importante y como usted comenta, no se promueve el consumo y ha sido muy clara al enfatizar que si son menores de edad, no lo hagan, que se esperen, ¿no? Entonces, eso es muy importante también. Ya nos comentó también esta situación de los riesgos. La verdad ha sido una presentación, una exposición bastante completa para todos nuestros amigos, nuestras amigas que nos están acompañando. Y bueno, pues no sé si hay algo más, si no, pues estaríamos prácticamente ya cerrando el tema. Sí, pues hay más preguntas, pero creo que esto da como para otra sesión, porque sí tenemos más preguntas. Yo me voy con la última, si le parece, ya para cerrar. Nada más, si en la Ciudad de México hay lugares en donde se puede consumir legalmente.
No, no existen ni en la Ciudad de México ni en el país lugares donde se pueda consumir. Muchas propuestas de ley han planeado o han planteado más bien que existan clubes canábicos, que sean lugares donde se puede cultivar y donde también se puede consumir, pero eso todavía no es una realidad, entonces no hay un lugar que cuente con esas características ni en la Ciudad de México ni en otro estado de la República. Muy bien. Hay, insisto, más comentarios y también felicitaciones. Por ejemplo, Vania Andrea nos comenta que excelente tema y qué tan importante para todos, tanto adolescentes y también para adultos. Me dice Lolita Manso, prestadora de servicio social del CECI-10. También Montserrat Cisneros nos dice que nos saluda y nos dice que es médico del CECI-10, que excelente ponencia. Y bueno, también nos habla de sus datos, pero también creo que por ahí están, ¿verdad? Están a la mano. Uh-huh. Y pues básicamente, ¿no? Saludos, muchos saludos y felicitaciones. Y también, bueno, pues esto usted también lo podrá ver en YouTube. Ya saben que queda guardada pues esta presentación. En Facebook también estamos. Y bueno, también ahí se seguirán viendo sus comentarios. Pues le agradecemos muchísimo de verdad su asistencia. Comento, hay mucha participación de nuestros estudiantes, del personal también del instituto. Y pues no nos queda más que agradecer, licenciada, la oportunidad que nos da de estar con nosotros el día de hoy. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por haberme dado la oportunidad de compartirles, y si se da en futuras ocasiones que lo podamos hacer nuevamente, con muchísimo gusto lo haremos. Realmente este es un tema que se va actualizando día con día y podemos irles dando esas actualizaciones eventualmente. Muchísimas gracias de verdad a todos y todos los que nos acompañaron. Vamos a buscar dejarles los datos que ya les estoy compartiendo, que es el Facebook de La Línea de la Vida, de toda nuestra red, y también de algunas actividades que se hacen en el contexto de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, que lo que buscan es pues favorecer los factores. Les hablé de factores de riesgo, pero también hay factores de protección y muchas cosas que a nivel personal podemos hacer para sentirnos bien, ¿no? Y para evaluar realmente qué nos conviene de mejor manera, ¿no? Y a veces cuando lo vemos con un lente distinto, el consumo de sustancias no es una prioridad en la vida de las personas. Efectivamente, pues nos vemos entonces. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos a todas y a todos y hasta la próxima. Nos vemos. Mucho. Bye.